Entonces, pues comenzamos con la introducción a la historia del arte, es el primer tema que vamos a desarrollar. Y pues lo primero es ¿qué es historia? ¿Alguien tiene idea de qué es historia? Puede ser un Quizás si me levantan la mano para ir viendo ahí el control. Ahorita revisamos. Sí, Aaron y luego Janet. Bien. Todo concepto dejado escrito desde lo que ha sucedido. Sí, todo suceso de lo que ha sucedido y que está descrito. Por ahí, creo que capté la idea. Muy bien. Janet. Acontecimientos que fueron plasmados. Hace falta ahí algo. ¿Plasmados en qué? Libros, obras de arte. ¿Documentos escritos o documentos visuales? Muy bien, gracias. Alonso. puede ser la narración o ¿cómo explicarlo? O la explicación de sucesos que han acontecido en el tiempo. Muy bien, ahí estamos dando ya un entorno, el tiempo. Muy bien, Brian. Recopilación de información a través sobre más que todo el arte en este caso. Muy bien, recopilación de información académica. Pero podemos dejar hasta ahí ahorita porque estamos hablando de historia en términos generales, pero ya si hablando de historia del arte sí tiene que ver con lo que menciono. Vamos a ver, Guillermo, luego reviso lo que me han escrito ahí en el chat. Pudiera ser la recabación de datos o acontecimientos del pasado de la humanidad a través de lo que usted mencionaba, los contextos, por decirlo así, culturales, sociales, etc. Muy bien, está más completo. ¿Qué más? Gaby, Elisa. Gaby, Se podría decir que la historia es lo que cuenta o narra sucesos que han pasado. Muy bien, porque se cuenta o narra de sucesos del pasado. Muy bien, vamos a ver quién más acá en el chat. Aquí me dicen que Alison dice una situación que ya sucedió hace mucho tiempo, ¿está bien? Alejandra, periodos de tiempo que han sido captados en papel por personas que han experimentado determinado tiempo. Sí, digamos el registro en este caso sería contemporáneo, o sea, lo que escriben sobre lo que van viviendo. Gabriela dice situaciones importantes que han pasado durante el transcurso del tiempo, ¿está bien? Gabriela también acá. Gabriela Alejandra dice sucesos que han acontecido en distintos periodos de tiempo. Bueno, aquí es más extenso, y sí. Brenda Lee dice podría ser la narración de acontecimientos pasados y de memoria. Muy bien. María Fernanda, sucesos pasados que la humanidad que se transmiten de generación a generaciones futuras por lo significativo que fueron. Aquí hay un dato interesante, por lo significativo que fueron, porque no todo se transmite, ¿verdad? No todo entonces es significativo. Muy bien. Vamos otra vez acá. Nelson y luego María Concepción. Recopilación de datos visuales y escritos de eventos importantes y relevantes a través del tiempo. Muy bien. Desde, digamos, la pintura, los dibujos, transmiten contextos que se vivían en ciertas épocas durante toda la historia de la humanidad. Muy bien, también esto es importante porque como al ser el arte un producto de determinado momento, entonces va a estar ejemplificado en él pues lo que depende o lo que se hacía en esos momentos, ¿verdad? Si no, pues no corresponden. Principalmente cuando hablamos de imágenes es la etapa prehistórica. Las imágenes que están ahí nos dicen un montón de información de la flora, la fauna, costumbres de ese momento. Creo que alguien más escribió por acá en el chat.
Bueno, antes de lo que llegó, Yolanda, Cecilia, dígame. Una recopilación de hechos y sucesos que pasaron antes en el pasado y que sirven para darle contexto a situaciones que también ocurrían, a fenómenos y a su vez para darle contexto a algunas que todavía siguen repercutiendo a partir de eso. Muy bien, ahí hay un enlace también con el presente, ¿verdad? ¿No? Hay aspectos de nuestro pasado que pues también determinan ciertas cosas en el presente y por lo tanto tienen relación. Eso también es importante observarlo. Muy bien, voy a ver qué más por acá. Creo que llegué hasta María Fernanda, ¿verdad? Edwin dice sucesos históricos transmitidos a través del tiempo. Muy bien, ya con eso ya podemos entonces mencionar que la historia es una ciencia y que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método para desarrollar ese estudio el propio de las ciencias sociales. Acuérdense que hay métodos para las ciencias naturales, las ciencias exactas y otras para las ciencias sociales que no son exactas. ¿Qué significa eso? Que como método de ciencias naturales, por ejemplo, yo puedo repetir un experimento utilizando los mismos elementos, las mismas cantidades de un reactivo, por ejemplo, con otro más, o un elemento que yo vaya a mezclar con otro en determinada proporción y me da como resultado algo controlado. Por ejemplo, como que les diga, A más B es igual a C. O sea, yo sé que si mezclo A más B, me va a dar C. Si yo invierto B y luego A, me va a dar siempre C, porque el orden de los factores no altera el producto. Eso en ciencias exactas, en ciencias naturales. Pero en las ciencias sociales eso no sucede así. No podemos repetir las situaciones y esperar que las condiciones sean que los resultados sean los mismos, las condiciones cambien. No podemos repetir eventos, simplemente los podemos estudiarlos y tratar de observarlos para que no se repitan. A nivel social, pues lo vemos bastante. Bueno, la situación social, económica y política de nuestro país es un buen ejemplo. Esto que estamos viendo acá no crean que es primera vez que se da en un país, esto se ha dado en otros antes. ¿Y por qué hay tanta gente que protesta? Porque resulta que 10 años después las condiciones van a ser las siguientes. ¿Y cómo lo pueden saber? Porque históricamente, pues la historia nos ha demostrado que ciertas acciones, cuando se dan en ese contexto, en tal contexto, va a tener como resultado aquello otro. Y ahorita dice, las condiciones se están dando igual. ¿Qué significa? Dentro de 10 años vamos a tener una consecuencia. Y se puede predecir, se puede anticipar. ¿Va a ser igual? No, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales los eventos no pueden repetirse exactos, pero nos da idea de qué es lo que puede suceder, que pueden hacer inferencias. De ahí la importancia que tiene. Entonces es una ciencia y va a estudiar el pasado del ser humano. Luego, ¿qué más? Historia es también un periodo que, como les decía hace un rato, corresponde al aparecimiento de la escritura. O sea, antes de que no hayan vestigios escritos de una cultura, a eso se le llama prehistoria. De hecho, hay una etapa en la que se dice protohistoria. La protohistoria es un momento en el que hay ciertas culturas que comienzan a dejar ciertos signos idiomórficos que pueden tener cierto significado, pero que no constituyen todavía un lenguaje, una lengua escrita, o un alfabeto, por ejemplo. Todavía no lo constituyen, pero ya tienen cierta idea. Entonces, a eso se le llama protohistoria. Es como un periodo de transición. Pero cuando ya hay escrito la escritura cuneiforme de los sumerios, por ejemplo, o la escritura jeroglífica de los egipcios, eso ya es historia. Ya está dentro del periodo llamado historia. Antes de eso, el neolítico, el paleolítico, más atrás en el tiempo, a eso se le llama prehistoria. Por eso que ustedes escuchan por ahí que dicen, es que eso se desarrolló en la prehistoria de la humanidad. Ahora ustedes ya saben que significa que no habían registros escritos de nada. Nadie escribía nada en ese momento. Todo lo que hacían era plasmar imágenes, que es lo que nosotros llamamos arte. Entonces eso es historia. Desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. No ha cambiado.
bueno, hay algunos filósofos que debaten sobre esto, si la historia realmente va a terminar o si ya terminó. Pues a finales del siglo XX había un filósofo, todavía está vivo, por cierto. Bueno, más que filósofo, es un economista. Francis Fukuyama, él dice, o dijo en su momento, pues que la historia había terminado, en el sentido de la historia marxista. Dijo, no, esa ya terminó. ¿Por qué? Porque él era de la corriente del globalismo, del el liberalismo, le llamaban en ese momento, a inicios de los 90. ¿Qué sucedió en los 90? Pues lo que se llamó neoliberalismo, o sea, algo era relativamente diferente. Entonces, todavía se debate si la historia ya terminó o si no ha terminado. Dice, no, mire, pero se siguen dando todavía eventos históricos. Sí, porque lo que pasa es que no es que han terminado de darse eventos históricos, se siguen dando. Pero pues se considera que estamos en una etapa en la que algo puede cambiar a nivel teórico, filosófico, y puede que pasemos a un estadio histórico diferente. Pero eso pues lo vamos a ver más adelante. No le doy spoilers. Bien, ¿se entiende? Sí, licenciado. Sí. Bien, con la historia encontramos, bueno, esto que ven ahí, ¿cómo le llaman esto? Un reloj de arena. ¿Qué nos dice o qué significa? ¿Qué creen que significa? Un reloj de arena. El paso del tiempo. Correcto, el tiempo. Bueno, hay que levantar la mano por ahí, perdón. No me fijé, María Concepción. No. Bien, el paso del tiempo. Entonces, el tiempo es uno de los de esos elementos que no podemos perder de vista cuando hablamos de historia. El segundo es el espacio. Entonces hablamos de tiempo histórico y hablamos de espacio histórico. El tiempo histórico es el momento en el que se desarrolla un evento, una coyuntura o algo mucho más amplio. Todavía podemos hablar de periodos. De hecho, para nuestro mundo occidental se habla de edades, ya que ustedes han escuchado hablar, ¿verdad? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Son diferentes maneras de separar los periodos de historia con el fin de estudiarlos de mejor manera. ¿Y por qué se agruparon en esos grandes bloques la historia? Pues resulta que tienen ciertas similitudes. La edad antigua, por ejemplo, desde allá por el 40.000 antes de Cristo hasta el 476 de nuestra era o después de Cristo. ¿Y por qué se cierra ahí? ¿Qué es lo que cambió? Resulta que cayó el Imperio Romano en Occidente y por lo tanto cambia la dinámica del mundo en ese momento, y el mundo europeo entra a algo que se llama Edad Media. Es donde el teocentrismo es lo que domina todo, o sea, Dios es el centro de todo, y entramos a la Edad Media. ¿Cuándo termina? Bueno, la Edad Media termina cuando cae Constantinopla en poder de los turcos, o cuando Cristóbal Colón descubre América. Los dos eventos se dan con una separación más o menos de 50 años en el mismo siglo, siglo XVI, siglo XV, y bueno, ahí termina la Edad Media. ¿Qué comienza? Pues la Edad Moderna. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues Renacimiento, vemos Barroco, y termina con la Revolución Francesa. Para otros dicen, no, termina con la independencia de Estados Unidos, que fue más o menos unos 13 años antes. Pero la que más se toma en cuenta es la Revolución Francesa, 1789. Entonces ahí termina la Edad Moderna y comienza otra, la Edad Contemporánea. Es en la que estamos, se supone actualmente. Digo, se supone, porque les repito, hay unos filósofos por ahí, algunos historiadores que dicen que en los últimos 30 años algo ha sucedido. Dijeron que esa etapa terminaba con la caída del muro de Berlín, porque ahí terminaba pues, esa separación de Occidente y Oriente en comunismo o capitalismo. Otros dijeron no, fue la caída de las Torres Gemelas, el año 2001.
el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Luego dijeron, no, fue la depresión económica del 2008. Y después dijeron, no, no fue eso. ¿Y entonces cuál? ¿Y qué creen? Bueno, resulta que alguien no cocinó bien un murciélago y resulta que en el 2020, pues todos fuimos prácticamente encerrados producto de una pandemia. Entonces, ahí está el evento que separa lo anterior de algo nuevo, pero no se ponen de acuerdo todavía. Puede que sea la cuarta revolución industrial, hace unos 10 años más o menos, 2014, que es compartir información a través de la nube, que es la cuarta revolución industrial. Todavía no se sabe. Entonces ven que es complejo esto de los tiempos históricos, pero están presentes y nos va a servir para entender el contexto temporal, el tiempo. La otra imagen que se refiere al espacio histórico, en el espacio histórico pues se refiere al lugar en donde se desarrollan las situaciones de las que estamos hablando. No es lo mismo que hablemos de una zona desértica, hablo por ejemplo de Mesopotamia, más bien la península arábiga o de Mesopotamia. Mesopotamia, de hecho la palabra Mesopotamia significa en medio de ríos, porque es una región que está en medio de dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, en esa región hay ríos, hay una fuente de agua dulce que permitió que la revolución agrícola se diera. Y entonces se desarrolló una cultura completamente diferente a la que había antes. O la revolución, perdón, de que da paso del paleolítico al neolítico. Los seres humanos que antes eran cazadores y recolectores, resulta que se quedan en un lugar y descubren o inventan la agricultura y la ganadería. Hay una revolución en ese momento, porque pasan de ser nómadas a ser sedentarios y comienzan a depender entonces de un espacio que les provea de todos los elementos necesarios para que la cultura se desarrolle. A eso se llama espacio histórico. ¿Es importante? Sí, es importante saber en dónde se dan las situaciones, porque si no difícilmente entendemos. ¿Por qué, por ejemplo, para los pueblos mesopotámicos, como el que les diga asirios, persas, por qué los edificios son principalmente de adobe y de piedra? ¿Por qué no utilizaron madera? Porque está en un desierto. No hay madera, no hay árboles maderables en esa región del desierto, hay más piedra y por lo tanto las construcciones entonces se hacían de piedra o de adobe. Egipto, igual. Se utilizaron madera, pero la traían de lugares bastante lejanos, pero in situ, tanto en el imperio que sería en la parte del norte, que es el bajo el Bajo Egipto o el Alto Egipto. El Alto Egipto es más desierto, el Bajo Egipto es el delta, es donde hay más agua dulce y más espacio también para el desarrollo de la agricultura. ¿Por qué utilizaron más piedra? Porque es lo que había, no había madera. Y otras culturas, ¿por qué se utilizaron? Porque había más más madera y había menos piedra. Entonces, el espacio histórico es importante para entender por qué determinada cultura desarrolló este tipo o aquel tipo de arte. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien, avanzamos. Espacio histórico. ¿Qué es el espacio histórico? Bueno, ya se los expliqué, aquí lo van a tener. No acostumbro a leer diapositivas, sino que les doy la explicación ahí para que tomen sus apuntes. El espacio histórico, pues es eso. En el mapa ven un mapa arcaico, no es un mapa moderno. Los mapas que se tenían, pues dependía de la cartografía que realizaban los navegantes, los exploradores. Ellos hacían dibujos, decían, bueno, mira, aquí hay una península, aquí hay un mar interior, aquí hay un río, aquí hay una montaña, y pues hacían mapas a partir de eso y de esa manera se guiaban para las exploraciones que hacían. No se parecían en algunos casos, en muchos, a lo que tenemos actualmente, pero pues ahí está. Conocerlo entonces, conocerlo agrega datos importantes que permiten entender la historia. O sea, si no sabemos cómo era el lugar, pues nos va a costar entender por qué esa cultura desarrolló ese tipo de arte. Eso es bastante importante. ¿Cuáles son las características? Bueno, ahí tienen
la fertilidad o esterilidad del terreno. O sea, ¿eres un desierto o es una zona, ¿cómo se llama?, con vegetación? Fíjense que hay algo interesante acá, lo recuerdo. Hay una zona, que es parte del desierto del Sahara, en el norte de África, se llama Tassili, el lugar. Resulta que el Tassili es un desierto, y en algunas cuevas y abrigos rocosos de esa región, o rocas de los acantilados que hay en esa región desértica, hay pinturas en las que se muestran rebaños de reses, por ejemplo, cabras, o otros animales que dependen bastante del pasto. Y hay pastores ahí, o sea, están pintadas imágenes de personas con unas varas largas que van como dirigiendo los rebaños. En otros casos aparecen imágenes en las que están peleando, hay gente con arcos, con lanzas, que se ve que están enfrentados. En otros, si hay animales alrededor, significa que hubo una guerra, que se están defendiendo. Pero dice, ¿cómo es posible que hay que aquí en esta zona, aunque es desierto, estén esos animales que solamente existen en lugares donde hay fuentes importantes de agua y mucha vegetación? Pues, ¿qué nos dice? Que para la época en la que esas imágenes se hicieron, en esa región no había desierto. O sea, ¿qué pasó? Hubo un cambio climático. Los cambios climáticos, no crean que eso es como nos lo quieren hacer pintar el primer mundo, a nosotros que estamos en el tercer mundo, que es algo que es culpa de nosotros, porque es culpa del tercer mundo. O sea, no somos nosotros los culpables del cambio climático. Ellos no asumen su responsabilidad. Los cambios climáticos se dan en la Tierra periódicamente. Hay algunos que son grandes, otros son más cortos, más pequeños, tienen menos incidencia, pero muchos se dan. Por ejemplo, muchas lluvias en el sur son sequías en el norte, o viceversa. Muchas lluvias en el norte son sequías en el sur. ¿Por qué? Porque la dinámica de la Tierra, de nuestro planeta, es esa. Ahora sabemos que hay un periodo con más lluvia, al que se le llama la Niña, y a otro con menos lluvia, que se le llama el Niño. Ahora lo sabemos. Y ellos dicen que el cambio climático, y el de hielo de los polos, o sea, son cosas que aparecen en diferentes momentos también. Entonces, eso nos lo dice, o lo podemos entender a partir de las imágenes que vemos en Tassili. Y así en otras partes del mundo también. También nos dice de animales que se extinguieron, que existían en determinado momento. Por eso es importante el espacio, el entorno geográfico. ¿Qué más? Bueno, en realidad ya les mencionaba si es llano o montañoso. O sea, si es una planicie cercana al mar o cercana a los ríos, o son montañas. Las culturas van a ser diferentes dependiendo de eso. Actividad o grado de desarrollo de las comunidades vecinas. Los cercanos son pueblos bélicos, son pueblos dedicados al pastoreo y a la agricultura. O sea, ¿cómo son los pueblos que interactúan alrededor del que estamos estudiando? Eso es muy importante. Y bueno, lo que ya algo les decía, ubicación cercana o alejada de la costa o de fuentes de agua. Eso es bien importante. Todas las culturas se desarrollan cerca de fuentes importantes de agua en esa época. En Medio Oriente, por ejemplo, las culturas mesopotámicas, donde comenzamos a ver el aparecimiento de la escritura durante la época o la edad de los metales, son dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde actualmente es Irak. Ahí están esos dos ríos, Tigris y Éufrates. En África, en el occidente de África tenemos, en el oriente de África tenemos el río Nilo, que se desarrolla ahí, la cultura egipcia. Más hacia el oriente tenemos el río Indo, tenemos el Ganges, que se desarrolla ahí, pues Mohenjo-Daro, Harappa, ¿qué es eso? Pues son culturas de la India. ¿Qué tenemos más hacia el oriente extremo, allá en el lejano oriente? El río Amarillo, por ejemplo. Ahí se desarrollan las culturas chinas. O sea, todas las culturas siempre que se han desarrollado han tenido fuentes de agua importantes. Algunas más, otras menos, pero siempre el agua es un motor para el desarrollo. No hay agua, entonces las culturas se mueven en un lugar. Hay una fuente de agua, hay muchas culturas alrededor, les aseguro que habrán guerras para ver quién controla esa fuente de agua. Dígame, Laura. ¿Cómo dijo que se llamaba el río que estaba cerca de las culturas chinas? El Amarillo. Amarillo.
Amarillo, sí, río amarillo. Ah, gracias. Bueno. Bien, ¿qué más? ¿O alguna pregunta? ¿Algo que les haya despertado interés sobre esto? Acuérdense, no leo las diapositivas, pero en algunos casos sí los punteo. ¿O estamos bien? Todo bien, Lick. Todo bien. Vamos a avanzar entonces, tenemos un par de minutos todavía. Bien, el espacio, pues bueno, esa roca que ven ahí en pantalla es nuestro planeta, es nuestra concepción actual del planeta. Es un planeta rocoso, donde pues más del 70% es agua. Tiene climas diferentes según el área donde resiamos, pues vamos a ver climas diferentes. Hay zonas de desierto, hay zonas de selva, tenemos agua salada, tenemos agua dulce también. Y bueno, este es nuestro planeta según la concepción actual del planeta Tierra. Hay corrientes ahora que nos hablan acerca de la tierra plana. No sé si hay terraplanistas por acá, pero vamos a ver un poco de eso también, porque el terraplanismo es como comienza todo. Por eso digo, actualmente sabemos que es así, pero las culturas antiguas no veían esto, no sabían que esto tenía esta forma. Esta forma es una concepción que tiene menos de 1500 años. Es poco, realmente es poco si pensamos en que la humanidad tiene un desarrollo de alrededor de 40.000 años. Y si todavía vamos a los extremos del alto paleolítico, estaremos hablando de unos 80.000, 100.000 años atrás todavía. Entonces 1500 es apenas un pedacito de todo el desarrollo de la humanidad. Tenemos entonces el planeta Tierra, el globo terráqueo, y pues ya en un mapa más o menos como real es este que estamos viendo. Digo eso porque fíjense que cuando pues yo estaba pequeño, en las libretas de mapa que nos compraban nuestras familias para hacer las tareas, el mapa se veía diferente. Norteamérica era gigantesca, Europa era gigantesca. Acá es más o menos como la proporción que tiene. ¿Y por qué? Porque resulta que es ideológico. La idea era hacer vernos pues, a los tercermundistas como somos pequeños, somos países pequeños. Y entonces por eso veíamos Europa, que se suponía es de los más desarrollados, lo veíamos bien grande, pero realmente es un área pequeña. Europa casi que cabe en Norteamérica, y vean el tamaño de nuestra América. Nosotros estamos por ahí, en el centro de Centroamérica. Sí, ¿quién me levanta la mano? ¿O es en el chat? Déjenme ver. Curiosidad de la historia de la palabra historia. Gabriel dice, pero Alejandro. Bueno, nos coloca aquí una información acerca de la palabra historia, de la ¿cómo se llama esto? El origen del término, inquirir, preguntar, y el primero deriva del segundo, nos dice por ahí. Bueno, ahí está la información, si la quieren copiar por ahí, quienes tienen la posibilidad, o una captura de pantalla por ahí. Gracias, Gabriel. Ahí está pues la etimología del término y un poco de información sobre el término. Eso, fíjense que ya una vez estén en el aula, no, perdón, en el grupo de Facebook, esa información es la que me interesa que compartan bastante ahí. O sea, que el grupo de Facebook sea para compartir información que tengamos de la historia. Eso es muy importante, que cualquier cosa que encontremos que vemos que es interesante, lo pongan. Bueno, avanzamos. Bien, ¿cómo se concibía la Tierra pues en su momento? Pues tenía que ver con esos elementos que ustedes ven ahí. Ellos pensaban, las culturas antiguas, que había una bóveda celeste sobre nosotros, no un cielo. Cielo, cuando decimos cielo, es una concepción más o menos cristiana, y eso tendrá unos 2000 años de existencia. Si hablamos de lo que está sobre nosotros,
cuando nos referimos a las culturas antiguas no es cielo. Esa palabra no la podemos utilizar. Debemos hablar de la bóveda celeste. La tierra la seguimos mencionando igual, el océano lo seguimos mencionando igual, y lo que está abajo de todo eso es lo que llamamos inframundo. Inframundo es lo que está abajo del mundo. O sea, ¿y qué está abajo del mundo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que hay abajo del mundo? ¿Qué es lo que está así abajo de nosotros? En una concepción mitológica o religiosa, ¿qué es lo que hay abajo de nosotros? Depende de la religión. Eso mismo decía, elijamos una religión o una cultura. ¿Qué es lo que hay abajo? Vamos a ver. El infierno. El infierno. Bueno, el Versión. infierno. En mi caso, he crecido como cristianismo. Siempre me han dicho que abajo está el inframundo y arriba está el cielo. Bueno, eso me han dicho a mí siempre y he escuchado a algunos también comentar eso. Sí, y exacto, y es correcto si hablamos de la religión cristiana, pero la religión cristiana, Uno más antiguo creo que es agua, ¿no? Abajo sí, correcto. Esa es otra de las cosas que aquí en el chat me dicen que fuego, infierno, el infierno. Y bueno, hay fuego ahí abajo. El Hades. El Hades también, otra cultura también que mencionaba sobre eso. Pero fíjense que todas las culturas antiguas coinciden en su mayoría en los mismos elementos. ¿Y eso a qué se debe? Pues que es muy seguro que hubo una primera concepción original de esto, y esa la tenemos con las primeras culturas que dejaron escritos sobre ello. ¿Dónde está eso? Dijimos Mesopotamia. Ahí comenzó todo. ¿Sí, William? Eso es lo que decía, así como usted decía, en casi todas las culturas al final se entiende lo mismo, como que ahí arriba está el cielo y abajo el infierno, pero en ciertas culturas como que el cielo y el infierno no existe, como que es uno solo, por decirlo así. Muy bien, eso es bien importante. Cuando hablemos de cielo y de infierno, ustedes deben tener la seguridad de que estamos hablando de los últimos 2000 años. ¿Y eso qué significa? Contexto judeocristiano o cristianismo, si quieren verlo así. Es decir, que si ustedes creen en eso, bueno, yo crecí también con esa concepción, es porque estamos dentro de un contexto cristiano. Por eso es que en el conteo del tiempo que se hace, del tiempo histórico, hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, la concepción es diferente. Después de Cristo, la concepción es nueva y tiene que ver con una forma que se fue configurando en los primeros 1000 años de historia del cristianismo. O sea, esa idea del infierno, del cielo, tendrá unos 1000 años más o menos de tener la forma que ustedes conocen. Antes de eso no era así. No tenía esa forma. Vamos qué me dicen por aquí en el chat. Brian dice, también se decía que la tierra era hueca y dentro de ella había todo tipo de hábitat humano avanzado. También es otra de las concepciones que se tienen. Pues bien, les voy a mostrar una imagen acá sobre estos mismos elementos, porque era la concepción que tenían todas esas culturas de las que vamos a hablar, por lo menos antes que lleguemos al cristianismo como tal. Todas las culturas hablan de esto. Bien, hay una bóveda celeste. Acá hay una bóveda celeste. Hay una tierra que es plana, si se fijaron, y alrededor de la tierra hay un océano. Y abajo de todo eso está el inframundo. Cuando actualmente dicen la tierra es plana y teorizan todo acerca de eso, y bueno, y dicen no, es que todo el mundo les han engañado y bueno, ahí está toda esa desinformación que hay. Siempre hablan acerca de eso, que alrededor de la tierra que conocemos lo que es un océano y hay una muralla de hielo, dicen al final. Esas concepciones ya son más armadas, más elaboradas, son más recientes. Pero para las culturas antiguas, hablando de Mesopotamia, de Egipto, del judaísmo, el judaísmo me refiero a la religión judía. El cristianismo, de hecho, el paleocristianismo y el primer cristianismo tiene también esta misma concepción. En ella, sobre nosotros, hay algo que se llama bóveda celeste. No cielo, acuérdense. Cielo es una palabra que se aplica ya dentro del contexto cristiano.
No la vamos a usar nosotros todavía, sino que hasta que ya casi que estemos terminando esta materia. La Tierra está en el centro, es plana, y está rodeada de agua. Y abajo de eso hay más agua. Esa otra agua que está ahí es a lo que se le llama inframundo, o sea, lo que está abajo del mundo. ¿Qué hay ahí? Pues hay un montón de seres también. Hay seres que viven en la oscuridad, que gobiernan ciertas áreas de la vida también, de la vida humana, y que son importantes para el desarrollo de la cultura. Ahora, todo esto forma ¿qué? ¿Vieron qué forma? ¿Qué es esta cosa redonda? Una esfera. Una esfera. Correcto, es una esfera, donde significa entonces que la parte que decimos que es la bóveda celeste es la parte cóncava, es como decir la tapa, y la parte de abajo es la parte convexa, y esa la complementa, o sea, cierra, no sé si me están viendo ahí en la pantallita, en la cámara, se cierra una sobre la otra. ¿Ven? Es una esfera. Adentro de la esfera, no tengo una pelota por aquí cerca, pero adentro de la esfera hay una tierra plana. Entonces tenemos algo abajo y tenemos algo encima. A esa esfera que ustedes ven ahí, a eso se le llama orbe. Es el orbe. Y el orbe significa entonces todo el universo que existe para estas culturas antiguas. Es la bóveda celeste sobre nosotros, es el inframundo abajo de nosotros. Y el mundo presente, que es donde estamos, acá en medio. Todas las culturas antiguas hablan de lo mismo. ¿Y cómo es que se pusieron de acuerdo? No es que no se pusieron de acuerdo, uno dice uno por acá, otras están por allá. ¿Cómo es que todas hablan de lo mismo? Y que resulta que la mayoría de ellas, porque hay unas que hay unos aspectos particulares a través del cual llegaron a esa conclusión, pero la mayoría dependen, esas historias, de un primer relato o de unos primeros relatos. ¿Dónde están esos relatos? En la cultura sumeria, la primera cultura que dejó vestigios escritos sobre algo. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Alguien? Edwin dice aliens, ya eso vamos a hablar, pero lo iba a tocar fuera de la grabación, pero como dice Giorgio de History Channel, extraterrestres. Bueno, creo que solamente está por ahí. ¿Nadie levantó la mano? No. Fíjense que, bueno, se lo voy a mencionar acá. Para la cultura, las culturas, a la bóveda celeste, el inframundo, la tierra, el océano, todo eso lo ejemplifican y lo nombran, lo personifican, a sería la palabra, como un dios. Es decir, que cada uno de estos es gobernado por un ser extraordinario. Para los griegos, por ejemplo, la bóveda celeste era Urano, la tierra era Gea, el océano es Neptuno, el inframundo tenemos el Hades. Es decir, ellos personificaban todos esos espacios con un ser superior que los gobernaba y que tenía otros seres a su alrededor. Para los sumerios, por ejemplo, era el caso del cielo, era, me parece que es An, si mal no recuerdo, y la tierra es Ki. Entonces, los hijos de An y de Ki son los Anunnaki. Y dice, Anunnaki, extraterrestre, dice el Giorgio en History Channel. Resulta que los Anunnaki son los hijos de An. Son divinidades sumerias. Son los hijos de An. Exacto, de An. Son divinidades sumerias. ¿Y por qué? Entonces de los sumerios viene todo eso. Los primeros en hablar acerca de un diluvio universal, los sumerios. Los primeros en hablar de estos seres extraordinarios, los sumerios. Todas las demás culturas, de una o de otra manera, fueron retomando estos elementos y lo fueron replicando ya de manera particular pues, en su cultura. Bien, voy a quedarme hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Me imagino que todo esto, la boda y todo esto lo utilizaron para representar cada cosa, ¿no? Porque para todo antes con los dioses representaban cada cosa con algo, como para identificarse. Exacto, de esa manera lo hacían. Y pues, lo personificaban, como era algo que no entendían, tenía que tener un nombre, tenía que tener una persona, tenía que tener alguien que lo gobernara y que era el que determinaba qué sucedía en ese lugar y cómo influía también en los seres humanos que estaban abajo de esa bóveda celeste. Lo que no quiero que olviden es que
esa esfera que estamos viendo, la vamos a seguir observando en la mayor parte de culturas, porque esta es una concepción sumeria, y los sumerios fueron los primeros en dejar escrito. Las demás culturas fueron más o menos copiando lo que estos decían a través de tradición oral, y luego eventualmente pasó a tradición escrita. De ahí que cuando lleguemos al cristianismo, por ejemplo, la concepción va a ser esta siempre. Hay una bóveda celeste sobre nosotros, la tierra está en el centro y el sol y la luna giran alrededor. O sea, es el geocentrismo, el terraplanismo, todo eso llega todavía hasta el cristianismo. No va a ser hasta hace menos de 1500 años que eso va a comenzar a cambiar. Y las concepciones modernas, fueron trabajo de científicos, de estudiosos, de filósofos, de matemáticos a lo largo de siglos, para que luego vengan en una década los terraplanistas a decir que eso no existe. Sí, Gabriel Alejandro. No, yo tengo una duda, que hasta qué punto está bien traducido Dios para hablar de estas entidades, porque yo entiendo que la palabra Dios viene del latín, ¿va? Y eso es mucho después de los conceptos que ellos tenían. El término es moderno. ¿Y por qué es moderno? Porque resulta que la historia como tal, la que ordenó todo esto de lo que estamos hablando en este momento, no tiene ni 300 años. Entonces el término es actual, el que se utiliza para nombrar aquello de aquel momento. Entonces esa es mi duda, de que bueno, nosotros le llamamos dioses, ¿verdad? Porque es la palabra que conocemos, pero ellos, o sea, una traducción como literaria, no sé qué tan acertado es Dios. Sí, tendríamos que ver en el lenguaje propio de ellos cuál era el término que utilizaban para nombrarlo, porque probablemente no era la palabra Dios como tal, pero la concepción era la misma. O sea, el concebir que era un ser superior, eso sí era real. Pero el término sí puede ser diferente, porque, como repito, tendrá unos 300 años toda esta sistematización de información que es la que tenemos actualmente. Y unos 2000 años más o menos, porque se comenzó a teorizar un poco más sobre eso, aún en contexto del cristianismo medieval. Quiero ver quién me escribió por acá. Dice Alonso, dice, yo pienso que cada religión tenía o tiene una forma específica de nombrarlo. Sí. Para los cristianos, bueno, depende de la vertiente cristiana también. Es Jehová o es Jehová o es Yahvé. Para los musulmanes es Alá. Me dicen, no, es que Alá no es el mismo. ¿Cómo no es el mismo? La verdad es que nos han enseñado a que no es así, pero es el mismo. De hecho, los musulmanes se basaron en el cristianismo para generar toda su concepción. ¿Y por qué? Porque resulta que los musulmanes aparecen 600 años después del cristianismo. Entonces, las enseñanzas de Mahoma se basan en enseñanzas judeocristianas. De ahí es donde salen los libros sagrados para ellos. ¿Sí, Fátima? Solo para aclarar, ¿verdad? Que dijo que esta concepción era de antes de Cristo, ¿verdad? Y que después de Cristo se fue modificando, ¿verdad? Sí, todavía se mantuvo durante varios siglos, pero se fue modificando. Ya después de Cristo, unos 1000 años después, ya la concepción ya era bastante diferente, aunque siempre dentro del contexto cristiano. Pero eso sí es más antiguo. Estamos hablando de más allá de 5000 años atrás en el tiempo. Bien, ¿qué dice por acá? ¿Sí, Guillermo? Solamente quería informarle que me voy a salir ya de la clase porque yo soy de segundo año, entonces me ha quedado continua la materia de sociología después de... No hay problema, si de hecho ya estábamos terminando, solo que por las preguntas fue que me alargué, pero no, vamos a estar terminando unos 5 minutos antes del tiempo. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Bien, solo leo por acá, Naomi dice, yo tengo una duda, dice, ¿cómo cree que los sumerios llegaron a esos conceptos siendo los primeros en crearlos? Pues lo que pasa es que había que explicarlo de alguna manera, o sea, lo que ellos estaban haciendo era explicarlo, y la mejor manera de explicar algo pues era haciendo, ¿cómo se dice? Interpretación de lo que observaban.
y le dieron nombre a todo aquello que no entendían. Y eso no es solamente de los sumerios. Las culturas prehistóricas también hicieron lo mismo. Los paleolíticos, neolíticos también hicieron lo mismo. Le daban una concepción extraordinaria a aquello que no entendían. El fuego, el agua, el nacimiento. Y vamos a ver en el paleolítico, por ejemplo, la fertilidad de las personas, de los seres humanos. O sea, una mujer embarazada, una mujer dando a luz, eso es algo exageradamente importante para ellos. Por eso es que la mujer pasa a ser una divinidad en esa época, porque la consideran que es lo más extraordinario que puede existir, o alguien que da vida. Por eso hay un libro por ahí, no recuerdo el nombre, dice Dios nació mujer, porque las primeras concepciones de la divinidad, no digo de Dios, no, de la divinidad es femenina, porque es la idea que tenían ellos, es la fertilidad, la mujer, es lo que da vida. Entonces ese era el origen para ellos de todo. Y por eso las primeras concepciones son femeninas de la divinidad. Luego, cuando aparece el neolítico, la división del trabajo, la revolución de la agricultura y la ganadería, es que entonces el hombre comienza a apoderarse, digamos, de todas esas virtudes, poderes, por así decirlo, de la mujer, y entonces comienza a asumirlas él, y comienza a relegar el papel de la mujer a un papel secundario, pero en su origen es mucho más grande la posición a nivel de, hablando de religión, que tiene la mujer. Pero bien, voy a quedarme hasta acá, me pasé un minuto, ahí van a disculpar, pero como decía como dice un amigo, es el historiador de la UNAP de Honduras, la historia es larga, pero el tiempo es corto, así que voy a detener la grabación acá.